Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, dijo que la organización patronal rechaza que la defraudación fiscal sea equiparada con el delito de delincuencia organizada. Dijo que para combatir los delitos fiscales es necesario modificar la ley hacendaria para poder localizar a quienes cometen este delito y juzgarlos como corresponde. Se corre un alto riesgo de que buenos contribuyentes, que no tuvieran una intención de ser parte de esos procesos, por razones y vamos a decir incluso derivadas de errores, podrían provocar en que una buena persona, un buen contribuyente pudiera finalmente ser procesado por estas leyes. Arturo Pueblita, presidente de la Academia Fiscal Mexicana, señaló que es preocupante que la aprobación en el Congreso Federal no busque detener a los verdaderos delincuentes, más bien busca culpables entre los contribuyentes cautivos. Dijo que se está utilizando una herramienta penal para incrementar la recaudación en vez de incrementar la base fiscal. No es un tema recaudatorio, no es un tema del interés comercial de las empresas, es un tema de los derechos humanos del pueblo bueno que está siendo afectado por este tipo de medidas. Los empresarios no descartaron acudir ante instancias internacionales para revocar esa ley, pero por el momento será hasta que entre en vigor la norma y tendrán 30 días a partir de la publicación de la misma para poder promover un amparo. Imágenes, Javier Martínez, información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.